Para los progresistas es fundamental explotar ese discurso de la victimización. Vemos cómo en Estados Unidos se sigue hablando del tema de la esclavitud y del racismo como si fuese algo sistémico, similar a lo que evidentemente pasó hace décadas. En Europa hemos visto el auge de los movimientos feministas que tratan precisamente de pintar a la mujer como una víctima del hombre. Y en Latinoamérica todavía siguen llorando por el tema de la conquista, algo que sucedió hace siglos y muy curiosamente se quejan en español. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Imagínense que un individuo, para no hablar de colectivos, se esté quejando de que no puede surgir, de que no puede tener éxito, de que no puede, digamos, mostrar algún tipo de progreso, ¿no? En su vida personal. Y culpa, nuevamente de manera individual, a lo que hizo algún, alguna persona, ¿no? De su ascendencia hace 5 siglos, hace 6 siglos, hace 7 siglos, hace un milenio. Yo creo que sería hazme reír, ¿no? De cualquier persona a su alrededor, porque estarían enfrente de un individuo que evidentemente lo que está buscando es culpables en donde no los hay. Imagínense, por otra parte, que ese individuo en vez de culpar a su ascendencia, culpara a la ascendencia de otros, también de hace siglos atrás. También sería motivo de burla. Y yo creo que sería motivo de burla con todos los motivos, con todas las razones, con todos los argumentos. Porque hablar el día de hoy, en esta época moderna, de que lo que sucedió hace 200, 300, 400 años todavía te está afectando a ti a nivel personal, evidentemente forma parte pues de eso, lo que estaba mencionando al principio, un discurso de la victimización. Son personas que no quieren hacerse responsables de las decisiones que a lo largo de su vida han tomado y que tampoco quieren responsabilizar, en tal caso, si es que quieren culpar a terceros, a lo que hizo su ascendencia directa, no de hace siglos, sino justamente quienes le dieron la vida y la crianza, ¿no? En este debido momento. Eso lamentablemente es lo que vemos en muchas áreas. Mujeres diciendo que debido a que ellas no tenían las mismas oportunidades hace 100 años, entonces hoy por hoy no pueden surgir de la misma manera que los hombres. Personas de color diciendo que como no tenían las mismas oportunidades que los hombres blancos hace muchas décadas atrás, ¿no? O incluso los que se van al tema más extremo, que es el de la esclavitud, y eso ya evidentemente es hace mucho más que décadas, estamos hablando de siglos atrás. Entonces, por eso es que ellos no pueden surgir y están en desventaja con respecto a sus pares blancos. Y en el caso de Latinoamérica, cuando se habla precisamente del tema de la conquista, cuando se habla de la llegada del continente, o de Europa, mejor dicho, al nuevo mundo, al nuevo continente, ¿no? Es todavía aún más patético porque estamos hablando de algo que sucedió también siglos atrás y que además fue un proceso. Yo acá no vengo a contar la historia rosa, ¿no? Como dicen algunos, de lo que fue ese movimiento, pero fue un proceso muy distinto incluso al de otras conquistas. Y muy curiosamente, las personas que se quejan de todo lo que de allí surgió, lo hacen como producto incluso o como consecuencia, usen el término que quieran o que les parezca más apropiado para esta conversación, pues lo hacen en español. Entonces, si tú te estás quejando de la conquista, lo menos que puedes hacer es utilizar cualquier mecanismo, cualquier herramienta que tenga algún tipo de relación con ello. Y entre ellos justamente está el tema del idioma. Y si nos ponemos a hablar de tecnología, bueno, otro tipo de cosas. Porque lo que se hacía antes, ¿no? De la llegada del viejo continente al nuevo continente, eran prácticas un poco salvajes
Y esa es la parte que aparentemente no cuenta. Pero les doy toda esta introducción porque sumado al tema de la queja, que ya es ridículo, también hay otro tema y es el de la hipocresía, ¿no? Y también el de la ingenuidad de los individuos que en serio se compran estos discursos porque es lo que le dice su líder, porque es lo que le dice la plataforma política en la que ellos creen, porque es lo que le dicen el político de turno al cual justamente están apoyando. Cuando ese político, ese líder o ese mesías, porque muchos lo ven como un mesías, por detrás está haciendo otras cosas. Uno de los gobiernos que fue más vocales justamente en el tema de la conquista y que se la pasó hablando de las víctimas que eran los latinoamericanos por todo lo que hacía España e incluso hasta el día de hoy continúan promocionando ese discurso negativo, ¿no? En contra de cualquier cosa que tenga relación con España, fue precisamente el de Andrés Manuel López Obrador en México y que continúa la señora Claudia Sheinbaum replicando ese mismo mensaje, exactamente el mismo mensaje. Bueno, de hecho, es una de las personas que ha demostrado un rechazo, ¿no? Rotundo hacia España, hacia la monarquía española. No lo dice alguien que apoya la monarquía, no lo dice alguien que se sienta cercano a España en lo absoluto, pero tampoco siento ese rechazo por algo que pasó hace un montón de años, que más bien les agradezco porque gracias a eso es que justamente hoy nos estamos comunicando por esta vía, ¿no? Pero más allá de eso, replican ese discurso, la gente se lo compra y por debajo de la mesa o tras bastidores, lo que vemos es que estos individuos realmente lo que quieren es formar parte de eso que tanto critican. Vean ese titular y les voy a leer todo el artículo porque no es tan largo, pero apunta precisamente a lo que estoy diciendo y por eso es que lo llamo lo que son una cuerda de hipócritas y quienes confían en ello, que estoy seguro que van a dejar siempre sus mensajes de amor, pues les dejo claro que son unos tremendos pendejos por andarse tragando este discurso de víctimas, que yo no puedo porque me conquistaron en 1492 y qué horrible. Así de ridículo suena. Pero bueno, acá dice el titular: esposa de López Obrador pide la ciudadanía española tras pasarse su sexenio reclamando a España por la conquista de América. La esposa del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, reconocida por sus reiteradas críticas a la conquista de América, ha iniciado los trámites para la nacionalidad española. Quiere ser imperialista y conquistadora. El nuevo colono, la vamos a llamar, a la esposa de López Obrador. Bastante que se la pasaron y que nuevamente continúan hablando en contra de la conquista y todo lo que tenga la marca España es asqueroso, no sirve, hay que rechazarlo. Pero eso sí, dame mi ciudadanía española, por favor. Beatriz Gutiérrez Müller, académica, escritora y esposa del exmandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, ha iniciado el proceso para obtener la nacionalidad española, según confirmó la Embajada de España en Ciudad de México. El gesto ha despertado polémica debido a su conocida postura crítica hacia la historia de la colonización española en América. Durante los años de presidencia de López Obrador, Gutiérrez Müller fue una figura activa en iniciativas oficiales relacionadas con la memoria histórica, llegando a impulsar junto con su esposo una carta dirigida al rey Felipe VI en la que pedía una disculpa formal por los agravios cometidos durante la conquista. Aunque nunca se confirmó su autoría, la carta, también entregada al Papa Francisco, fue atribuida por diversos sectores a la propia Gutiérrez Müller, dada su implicación directa en los temas históricos del sexenio. En distintas intervenciones públicas, la historiadora se refirió al proceso de conquista como un episodio de violencia y sometimiento, y en sus escritos ha cuestionado la versión de los hechos narradas por cronistas como Bernal Díaz del Castillo. Su libro, Memoria Artificial en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, propone una revisión crítica del relato tradicional, aunque omite, según sus detractores, analizar con el mismo rigor el papel del imperio mexica y sus prácticas. A pesar de ese historial, en días recientes fue vista acudiendo a la sede diplomática española para iniciar el trámite de nacionalización. La decisión ha generado reacciones encontradas tanto en redes sociales como entre figuras públicas que cuestionan la coherencia entre sus declaraciones pasadas y su actual interés por adquirir una nacionalidad vinculada a la historia que ha denunciado con vehemencia. Durante su tiempo como primera dama de facto, cargo que ella misma rechazó ostentar de forma oficial, Gutiérrez Müller desempeñó funciones culturales y participó en la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México,
desde donde impulsó una visión crítica del pasado colonial. Ahora, en una etapa posterior al poder, su solicitud de nacionalidad española reaviva el debate sobre la relación entre discurso y práctica entre los actores públicos, que, tras abandonar el escenario político, toman decisiones que contradicen las banderas ideológicas que enarbolaron durante años. Usted se puede quejar lo que quiera, puede criticarme por traer precisamente a colación la hipocresía de estos personajes, puede llamarme imperialista, puede llamarme traidor, puede llamarme odiador de latinos, lo que le dé la gana. Pero lo que no se va a quitar es el papel de pendejo que hizo defendiendo el discurso de esta señora, defendiendo el discurso que todavía mantiene Claudia Sheinbaum en el poder, ¿no? Como presidente ahora de México, y que de una u otra manera, mientras ella dice eso, por el otro lado anda más bien tratando de relacionarse con el país responsable de aquel periodo tan oscuro como lo fue la conquista de América. ¿Cómo se les ocurre a los españoles de 1492, que ninguno está vivo, por cierto? ¿Cómo se les ocurre venir a nuestro continente y quitarnos los sacrificios humanos que hacíamos y X y Z? Ya todo lo que evidentemente se conoce. Yo creo que parte de lo que implica, ¿no?, el crecimiento incluso a nivel personal, es dejar el discurso de la victimización a un lado por cuestiones que en lo absoluto han afectado tu vida. Porque ahorita no hay nadie vivo que haya sido esclavo, me refiero en los Estados Unidos como el ejemplo que puse. Ahorita no hay nadie vivo que haya sufrido lo que es ese machismo en donde las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres, porque evidentemente hubo periodos en donde no lo tuvieron. Ahora no hay nadie vivo tampoco que haya sido víctima precisamente de la colonización como tal, de los abusos que evidentemente pues se habrán cometido en ese tipo de procesos. Estamos hablando de un mundo que era muy distinto al actual. Estamos hablando de un mundo que no había entrado en contacto precisamente con los nativos acá. Estamos hablando de un mundo que se la pasaba en guerra justamente para conquista, pero también estamos hablando de un mundo en donde si eso no hubiese sucedido, estoy seguro que pues la historia evidentemente sería otra, no estaríamos hablando español, muy probablemente no tuviésemos acceso a internet, muy probablemente no pudiésemos tener esta conversación, y esas personas que se quejan, por favor, superen ya, dejen el discurso de víctima, porque es bastante patético querer culpar a terceros que ni siquiera están con vida al día de hoy por lo que sea que te esté pasando a ti en tu vida. En la mayoría de los casos son precisamente las decisiones que tú has tomado a nivel personal. Y si ese no es el caso, entonces es otra cosa que nada tiene que ver con la conquista, ni con la esclavitud, ni con el patriarcado, ni por ninguna de estas banderas absurdas que a la izquierda le encanta levantar para engañar a los incautos, porque ellos no lo hacen para justamente solucionar un problema. Ellos ven un problema que hay, o por lo menos un espíritu, un descontento, ¿no?, que existe, y entonces lo agarran para justamente generar un discurso en base a eso y prometerte que van a solucionar cualquiera de esos problemas, y después, por supuesto, no terminan solucionando absolutamente nada, porque si lo solucionan, se les acaba por completo su capital político. Pero en este caso en específico, es mentira que hay algún problema. ¿Quién realmente acá es víctima de algo que haya pasado durante la conquista? Dejen la ridiculez. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación y ponen en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tiene cómo se escribe. Le dan clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder 3.0, y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse activen la campanita, denle like al video, comenten, pero lo más importante de todo es que compartan este contenido y el demás contenido del canal con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Ya regresamos con más de Giro a la Derecha. Nos vamos a Alemania, de donde han pasado cosas que ya se habían advertido, que muchos se quejaron cuando se advirtieron, pero que el tiempo termina dando la razón precisamente a quienes dieron dichas advertencias. Ya regresamos.